Lo tenía todo, todo lo que el dinero podía comprar. Y eso era exactamente lo que estaba destruyendo su vida. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que quizá, solo quizá, tu persecución implacable de siempre tener más es precisamente lo que te está dejando con menos? Existe un concepto japonés llamado seijin, que literalmente significa pobreza limpia o pobreza digna. Pero espera, antes de cerrar el video pensando que voy a pedirte que vivas como un monje budista, déjame explicarte algo. Seijin no se trata de renunciar a todo. Se trata de algo diferente, la disciplina mental de elegir la simplicidad en un mundo que te bombardea con la idea de que siempre necesitas más. Y la parte más interesante es que los neurocientíficos explican que nuestros cerebros no fueron diseñados para manejar la absurda cantidad de estímulos, opciones y posesiones que acumulamos en la era moderna. Cada objeto en tu casa, cada notificación en tu teléfono, cada cita en tu agenda, está literalmente consumiendo tu energía mental. Un estudio de la Universidad de Princeton descubrió que el desorden físico en nuestro entorno compite por nuestra atención, lo que resulta en una disminución del rendimiento y un aumento del estrés. Pero la historia del video de hoy no comienza con estudios científicos. Comienza con un hombre llamado Jonah. Antes de continuar, si quieres más contenido como este que realmente marque una diferencia en tu vida, suscríbete al canal y deja un like y un comentario abajo diciendo qué área de tu vida es la más abrumadora en este momento. Puede ser un comentario simple, pero te hará reflexionar. Ahora, de vuelta al video. Capítulo 1. El ejecutivo sobrecargado. Jonah tenía 40 años y según los estándares convencionales había tenido éxito en la vida. Un ejecutivo de marketing en una empresa tecnológica, un salario de 6 cifras, un apartamento de 200 metros cuadrados en un barrio exclusivo, 3 coches en el garaje porque necesitaba uno para cada ocasión, ¿verdad? Un armario lleno de ropa con las etiquetas todavía puestas. Un reloj inteligente que lo monitoreaba todo, un televisor inteligente en cada habitación, bombillas inteligentes, cerraduras inteligentes, incluso el refrigerador era inteligente. Irónicamente, Jonah se sentía estúpido. Cada mañana, incluso antes de levantarse de la cama, revisaba varias notificaciones en su teléfono celular, correos de trabajo a las 6:23 de la mañana, mensajes de grupos familiares que nunca tenía tiempo de leer adecuadamente, ofertas de productos que ni siquiera sabía que existían, pero que de repente parecían esenciales. Se despertaba cansado, siempre cansado. Ese tipo de cansancio que no desaparece ni siquiera después de 8 horas de sueño, porque no era cansancio físico, era agotamiento cognitivo. El armario estaba desbordado. Cada mañana era una decisión agonizante. ¿Qué ponerse? ¿Y si necesitaba ir directamente a un happy hour después del trabajo? Mejor llevar un cambio de ropa extra y un par de zapatillas de repuesto. Y el desayuno. Tenía 6 tipos de granola, 4 marcas de café importado, 3 tipos de leche vegetal, pero nunca sabía qué comer. Parálisis por elección. Al final, siempre terminaba agarrando lo que estuviera disponible a las prisas y comiéndolo en el tráfico. El tráfico. Oh, el tráfico. 1 hora y media para recorrer 15 kilómetros. Bocinas sonando, frenos chirriando, gente cerrándole el paso, él insultando de vuelta, podcasts en los auriculares, malas noticias en la radio, correos, electrónicos respondidos en los semáforos en rojo. Cuando llegaba a la oficina, ya a las 9:30 de la mañana, tarde como siempre, Jonah entraba en modo piloto automático. Reuniones, hojas de cálculo, más reuniones, llamadas telefónicas, plazos imposibles, personas exigiendo resultados. Él exigiendo resultados a su equipo y cada pocos minutos ese impulso irresistible de revisar el teléfono, Instagram, LinkedIn, noticias,
como si algo muy importante pudiera haber ocurrido en los últimos 3 minutos. El almuerzo, comida rápida frente al ordenador sin saborearla, sin notar nada, simplemente tragando mientras respondía correos. Por la tarde, la energía se desplomaba. Más café, una barra de chocolate, cualquier cosa para seguir adelante. Cuando por fin llegaba a casa, normalmente después de las 9:00 de la noche, Jonah apenas podía mantener una conversación coherente. Encendía la televisión, hacía scroll en Instagram y, de alguna manera sin darse cuenta, ya era medianoche y estaba comprando cosas en Amazon que ni siquiera necesitaba. Un organizador magnético para cuchillos de cocina cuando nunca cocinaba. Un kit de herramientas premium. Nunca arreglaba nada. Un curso online de fotografía que quedaría para siempre en un 2% de avance. Comprar le daba una sensación momentánea de control, como si cada nuevo objeto fuera a llenar el vacío que sentía. Pero, y al día siguiente, las cajas seguían apiladas en la esquina de la habitación y el vacío seguía ahí. Capítulo 2. El punto de quiebre. Fue un martes cualquiera cuando todo empezó a cambiar. Jonah volvía a llegar tarde a una reunión importante. Estaba buscando las llaves del coche entre el desorden del mueble de la entrada. 2 llaves de coches que ya no usaba. 3 memorias USB desconocidas, pilas, tarjetas de presentación de personas que no podía recordar. 6 controles remotos de dispositivos que ni siquiera estaba seguro de que aún funcionaran. Y entonces, mientras hurgaba en ese cajón caótico, algo se rompió dentro de él. No fue dramático, no hubo lágrimas ni un colapso. Fue algo más sutil y más aterrador. Simplemente no reconocía su propia vida. Miró alrededor del apartamento. Miró de verdad. Por primera vez en meses, estanterías desbordadas de libros que nunca leería. Equipamiento de gimnasio convertido en perchero, colecciones de cosas de las que ni siquiera recordaba por qué había empezado a coleccionarlas. Un estante entero dedicado a gadgets tecnológicos que habían sido esenciales durante 2 semanas y luego olvidados. En ese momento, una pregunta cruzó su mente como un relámpago. ¿Poseo yo estas cosas o estas cosas me poseen a mí? Canceló la reunión. Llamó al trabajo diciendo que estaba enfermo. Y no estaba mintiendo. No del todo. Había algo que no estaba bien. Simplemente no era algo físico. Jonah pasó todo el día sentado en el sofá del apartamento, simplemente observando, intentando recordar la última vez que se había sentido verdaderamente ligero, verdaderamente en paz. No podía recordarlo. Esa noche, mientras hacía scroll distraídamente en Instagram, algunos hábitos son difíciles de romper. Vio una publicación de una diseñadora de interiores a la que seguía. Era sobre el estilo Japandi, una mezcla del minimalismo japonés con el diseño escandinavo. Y en medio de la publicación había una foto de una pieza de cerámica, simple, elegante, intencionalmente imperfecta, y algo en esa imagen lo tocó profundamente. Sin pensarlo demasiado, Jonah decidió que iba a comprar una pieza japonesa auténtica para decorar el apartamento, algo que trajera esa serenidad que había visto en la foto. Es curioso cómo funciona la vida, ¿verdad? Todavía estaba intentando resolver el problema comprando cosas. Aún no había entendido la lección, pero a veces la cura llega disfrazada de enfermedad. Capítulo 3. El artesano. Después de buscar en internet, Jonah descubrió que había un artesano japonés tradicional viviendo en las afueras de la ciudad. Un hombre llamado Daisuke, que se había mudado a Estados Unidos hacía 15 años y mantenía un pequeño taller donde creaba cerámica utilizando técnicas con siglos de antigüedad. El sábado siguiente, Jonah condujo hasta allí. La dirección estaba en una calle tranquila, arbolada, lejos del caos del centro. Cuando llegó, casi pensó que se había equivocado de lugar. No era una tienda.
Era una casa pequeña y sencilla, con un jardín diminuto pero impecablemente cuidado, piedras colocadas con intención, un bambú balanceándose suavemente, una atmósfera de calma deliberada. Jonah tocó el timbre. La puerta se abrió y un hombre japonés de unos 60 años, con el cabello gris, sonrió con suavidad. «Debes de ser Jonah. Por favor, pasa». La voz de Daisuke era suave pero firme, la voz de alguien que no tiene prisa. Jonah entró y de inmediato sintió la diferencia. No era solo la casa. Era como si hubiera salido de una avenida ruidosa y hubiera entrado en un bosque silencioso. La habitación estaba casi vacía. Una esterilla de tatami en el suelo, una mesa baja de madera, una sola pintura en la pared, simples pinceladas de una montaña y un círculo que podía ser la luna o el sol. Una pequeña estantería con quizá 20 libros cuidadosamente ordenados, y nada más. No había televisión, no había decoración excesiva, no había ruido visual. «Por favor, siéntate», dijo Daisuke, señalando un cojín en el suelo junto a la mesa. Jonah se sentó, sintiéndose un poco incómodo. No estaba acostumbrado a tanto silencio. «Viniste buscando cerámica», dijo Daisuke, sirviendo té en 2 pequeñas y delicadas tazas. «Pero, ¿qué es lo que realmente estás buscando?». La pregunta tomó a Jonah por sorpresa. «Bueno, vi algunos de sus trabajos en internet y me parecieron hermosos. Quería algo para decorar mi apartamento». Daisuke sonrió. No era una sonrisa condescendiente. Era amable, comprensiva. «Déjame mostrarte el taller». Capítulo 4. El taller de las 3 herramientas. Caminaron por un pequeño pasillo y llegaron al taller en la parte trasera de la casa. Jonah esperaba encontrar, bueno, no estaba exactamente seguro, equipos modernos, estanterías llenas de materiales, algo más elaborado. Lo que vio lo confundió. El taller era más pequeño que su armario. Había un torno de alfarero, uno antiguo de madera accionado por un pedal, una mesa de trabajo sencilla con 3 herramientas colgadas, un cuchillo de bambú, una esponja natural y un alambre fino. Eso era todo. «¿Eso es todo?», preguntó Jonah antes de poder contenerse. Daisuke tomó un trozo de arcilla húmeda y se sentó frente al torno. «¿Conoces esa palabra?», dijo con calma. Jonah negó con la cabeza. «Significa pobreza digna u honestidad en la frugalidad, pero no se trata de ser pobre. Se trata de elegir la simplicidad como una forma de disciplina mental». Daisuke comenzó a trabajar con la arcilla. Sus movimientos eran precisos, económicos, ni un solo gesto desperdiciado. El torno giraba a un ritmo constante, casi hipnótico. «Cuando era joven en Japón», continuó Daisuke sin apartar la vista de la pieza, «trabajé para una gran empresa industrial de cerámica. Teníamos máquinas muy caras, decenas de herramientas especializadas, computadoras que controlaban cada detalle de la producción». Hizo una pausa, dando forma suavemente al lateral de la pieza. «Producíamos 1000 piezas al día y yo era infeliz, completamente infeliz». «¿Por qué?», preguntó Jonah, genuinamente curioso. «Porque había olvidado. Porque cada nueva herramienta, cada nuevo proceso, cada nueva tecnología se interponía entre yo y la arcilla, entre yo y el verdadero propósito de mi trabajo». Daisuke tomó el cuchillo de bambú e hizo un corte preciso a lo largo del borde de la pieza. Un día mi maestro, un hombre de 80 años que aún creaba piezas a mano, me dijo algo que cambió mi vida. Me dijo: «Daisuke, no necesitas 100 herramientas, necesitas 3 herramientas y 100 horas de práctica». Jonah miró las 3 herramientas en la pared. «¿Y solo usas esas 3? «Estas 3», confirmó Daisuke, «y mis manos y este torno que tiene casi 100 años». Tomó la esponja húmeda y alisó la superficie de la pieza con movimientos circulares. ¿Sabes qué pasó cuando simplifiqué? Cuando eliminé todo lo que era innecesario, empecé a ver de nuevo, a sentir de nuevo. Cada pieza que creo ahora tiene alma, tiene intención, porque no hay nada entre la creación y yo.
sin distracciones, sin excesos, solo lo esencial. Daisuke utilizó el alambre para separar la pieza del torno. Era un cuenco sencillo, elegante, imperfecto de manera deliberada, el borde ligeramente irregular, la textura de la arcilla todavía visible. Pero había algo en él, una presencia que los objetos producidos en masa nunca tienen. Eso es Seijin, dijo Daisuke, colocando cuidadosamente el cuenco en una repisa para que se secara. No se trata de tener menos porque seas pobre. Se trata de elegir menos para tener más claridad. Capítulo 5. La lección de la mente. Daisuke preparó más té y ambos regresaron a la sala de estar. «Déjame decirte algo sobre el cerebro humano», dijo Daisuke, y Jonah se sorprendió por el cambio de tema. «Tú crees que solo sé de cerámica, ¿verdad?» Jonah sonrió con cierta incomodidad. «Leo mucho», continuó Daisuke, «y una de las cosas que he aprendido es que nuestros cerebros tienen una capacidad limitada de atención. Los científicos lo llaman carga cognitiva». Señaló la habitación vacía a su alrededor. «Cada objeto dentro de tu campo visual consume un poco de tu atención. Cada elección que tienes, en qué hacer, incluso decisiones pequeñas como qué bolígrafo usar, consume un poco de tu energía mental». Jonah pensó en su apartamento abarrotado, los cajones caóticos, el armario imposible. «Hay un investigador llamado Barry Schwartz que escribió sobre esto», continuó Daisuke. «Lo llama la paradoja de la elección. Cuantas más opciones tienes, más difícil se vuelve decidir y más infeliz te sientes con la decisión que tomas, porque siempre estás pensando, ¿y si hubiera elegido otra cosa?». Eso era exactamente lo que Jonah sentía todos los días. «Los monjes zen siempre han sabido esto», dijo Daisuke. «Por eso viven con casi nada. No es porque sean pobres, es porque entienden que la simplicidad externa crea claridad interna». Hizo una pausa y dio un sorbo al té. «Hay otro concepto relacionado con Seijin. Se llama Mushin, mente vacía o mente libre de distracciones. Es el estado mental que buscaban los samuráis. Una mente clara, enfocada, sin ruido». «¿Y cómo se llega a ese estado?», preguntó Jonah. «Eliminando lo innecesario externa e internamente». Daisuke se levantó y fue hacia la pequeña estantería. Sacó un cuaderno viejo y regresó. «Cuando me mudé a esta casa hace 10 años, tenía 3 habitaciones llenas de cosas. Libros, herramientas, ropa, regalos que había recibido y nunca usado, proyectos sin terminar». Abrió el cuaderno. Dentro había listas escritas a mano. «Pasé 6 meses haciendo un ejercicio. Cada día elegía un área de la casa y me preguntaba, ¿es esto esencial? ¿Sirve a mi propósito? ¿Me trae verdadera alegría o solo la ilusión de seguridad?». ¿Y qué descubriste? Que el 90% de mis posesiones eran peso muerto, cosas que guardaba por si acaso, cosas que compré para sentirme mejor durante unos minutos, cosas que creía que me definían, pero que en realidad solo me distraían de quien realmente era. Jonah sintió que algo se le apretaba en el pecho. Reconocimiento. «Doné, vendí o tiré casi todo. Al principio fue doloroso. Cada objeto parecía importante, pero ¿sabes qué pasó después?». «¿Qué?». Volví a respirar. Capítulo 6. La semilla plantada. Jonah salió de la casa de Daisuke ese día sin comprar ninguna cerámica, pero se llevó algo mucho más valioso. Una sensación de inquietud, una semilla que había sido plantada. En los días siguientes no podía dejar de pensar en las palabras de Daisuke. Comenzó a prestar atención a cómo se sentía cuando entraba al apartamento después del trabajo. Ansioso, sofocado, oprimido. No era el apartamento en sí, era la cantidad de cosas, el exceso, el ruido visual constante compitiendo por su atención. El fin de semana siguiente, Jonah tomó una decisión. Agarró 3 cajas grandes y empezó por el armario. La primera regla que se impuso fue simple. «Si no lo he usado en los últimos 3 meses, se va».
Fue brutal y liberador. Camisas de diseñador que nunca usaba porque eran demasiado buenas para el día a día. Caja de donaciones. Pantalones que ya no le quedaban, pero que guardaba por si bajaba de peso. Caja de donaciones. Zapatos incómodos que había comprado solo porque estaban en oferta. Caja de donaciones. Al final, el armario que tenía 80 prendas se quedó con 25. ¿Y sabes qué pasó el lunes siguiente? Jonah se vistió en 2 minutos. Sin ansiedad, sin segundas opciones, sin esa sensación constante de estar usando la ropa equivocada. Fue tan impactante que continuó. La cocina. Tenía 3 batidoras. 3. 6 ollas que nunca usaba. Decenas de recipientes de plástico sin tapas. Gadgets de cocina que había visto en programas de televisión y comprado por impulso. Se quedó con lo esencial. Una buena olla, una buena sartén, utensilios básicos de calidad, el salón, las estanterías llenas de baratijas, premios de trabajo que no significaban nada, decoraciones que compró porque sentía que algo faltaba allí. Quitó casi todo. Dejó solo unas pocas piezas que realmente le gustaban. El apartamento empezó a respirar. Había espacio, había silencio visual, y algo sorprendente ocurrió en la mente de Jonah. Empezó a sentirse más ligero, no solo físicamente, sino mentalmente, como si cada objeto que salía del apartamento liberara un poco de espacio en su cerebro. Capítulo 7. La profundidad de la práctica. 3 meses después, Jonah regresó a la casa de Daisuke. Esta vez no fue como consumidor, fue como estudiante. «Hice lo que me sugeriste», dijo Jonah apenas entró. «Simplifiqué mi apartamento y funcionó. Me siento diferente». Daisuke sonrió. «Me alegra, pero dime una cosa. ¿Simplemente tiraste las cosas o reflexionaste sobre por qué habías acumulado todo eso?» La pregunta tomó a Jonah por sorpresa. «Las tiré». «¿Por qué?» «Porque Seijin no se trata solo de tener menos cosas. Se trata de entender por qué buscas el exceso en primer lugar». Volvieron a sentarse en la habitación minimalista. «Déjame preguntarte algo», dijo Daisuke. «¿Por qué compras tanto?» Jonah guardó silencio por un momento. «No lo sé. Me hace sentir bien. Supongo que por un rato». «Por un rato. ¿Y después qué?», repitió Daisuke, enfatizando el punto. «Luego me siento vacío otra vez, y entonces compro otra cosa». «Exacto. Estás usando el consumo como anestesia emocional. No estás comprando objetos, estás intentando comprar paz mental». Aquello golpeó a Jonah como un puñetazo en el estómago, porque era verdad. «Hay una frase que me gusta mucho», dijo Daisuke. «Cuando te das cuenta de que no necesitas nada, tienes todo lo que necesitas». Sirvió té nuevamente. Seijin va más allá de la simplicidad material. Es una disciplina mental. Se trata de entrenar tu cerebro para encontrar suficiencia en lo que ya tienes, de no buscar validación en las posesiones, de no medir tu valor por la cantidad de cosas que puedes comprar. «¿Y cómo se hace eso?», preguntó Jonah. «Practicando la atención plena, Sanshin. Un estado de conciencia relajado pero alerta. Estás completamente enfocado en el momento presente, en la tarea que tienes entre manos». Daisuke señaló la ventana, donde se veía el pequeño jardín. «Cuando cuido el jardín, solo cuido el jardín. No pienso en facturas, proyectos o preocupaciones. Estoy ahí, con las manos en la tierra, sintiendo la textura, viendo los colores, escuchando los sonidos».